Hola, mi nombre es Diana Guadalupe Alejos Blas, soy de la comunidad de San José de Gracia. Me dedico a crear lo que son las piñas de barro vidriado de diferentes diseños. En este caso, esto es el terminado piña tradicional y esta pieza que estoy terminando se le conoce como flor. Y en dado caso, pues van distintos diseños, ya se le conoce como el más finito, que es el pico, pellizcado, conchita, y ya pues posteriormente siguen las que son a base de pastillaje, como en estos casos. Yo me dedico desde los que son 20 años, tengo en la producción de esto, pero pues ya esta tradición ya viene desde tiempos ya ancestrales, que la pionera fue mi abuelita, que inició la artesanía de lo que es el barro vidriado. Anteriormente aquí se hacían lo que eran la loza sencilla, que era utilitaria, el plato, el vaso, en tonos tradicionales, que era el rojo tradicional y el verde tradicional. De ahí comenzó la idea mi abuelita a ejercer lo que eran los diseños. De hecho, una pieza de ella la puede encontrar en el Museo de Antropología en la Ciudad de México, que fue la primera que ganó a nivel nacional. Y pues de ahí pues ya ejercieron esta tradición sus hijos. Y de ahí pues comencé yo a lo que es a producir lo que son las piñas. Todos los niños aquí y todas las familias de mi comunidad son talleres familiares, ya sean de 3, 5, 8 personas, y en dado caso pues mi papá también me aprendí por medio de ellos, que fueron a pintar lo que son las piezas, las bolitas, las florecitas, hacer lo que son las hojas, ponerle pellizquitos, puntitos, dependiendo del diseño que era la piña. Así es como ejercemos desde muy pequeñitos. Ya una pieza como esta hay que tener bien calculado. Hay que hacer la base. Yo tengo moldes ahí, miren, como se los checa. Son los moldes, hay que elegir el diseño. En este caso se hace una pieza, hay que tortear una masa, que esto es el lodo. Hay que hacerla de este tamaño, como de medio metro, para que quepa en el lodo. Hay que alisarlo con nuestros alisadores, que son a base de miren, de mezclilla, para que la tortilla no vaya a quedar de una forma muy gruesa ni muy delgada, y hay que tener también cuidado para que no se vaya a reventar de los lados. Y hay que pegar la pieza. Al momento de juntarlo hay que pegarlo, y con el mismo lodito hay que hacer una tripita como esta y hay que estirarlo con la misma mezclilla para que todo esto quede liso. Después de eso, de 2 días de que se deje de reposar, hay que elegir si quieres patitas, base, y pues de eso hay que dejarle un mediodía. Después se para la pieza y hay que elegir ya sea diseño piña, flor, pellizcado, conchita, biznaga, puede ser moñitos, bolitas, dependiendo del gusto del cliente. Y después de eso pues ya se deja a temperatura ambiente allá, lo que sería en el sol, de un lapso de 2 a 3 días, dependiendo del clima. Si está muy nublado, pues si son 3 días. Si hay mucho calor, como en dado caso ahorita, pues sí, ya abarca de un día. Después de eso hay que ponerle lo que es lo que nosotros le conocemos los artesanos como tierra blanca, que es una pasta blanca. Bueno, en este caso, si se elige lo que es el diseño tradicional, sí tiene que llevar lo que es la tierra blanca. En dado caso que el cliente lo pida, puede elegir el tono azul, naranja, ya esos son a base de pigmentos. Pero lo tradicional de aquí, de mi localidad, es lo verde y amarillo. Ya los demás pigmentos son a base pues de minerales que se extraen del mismo barro. Pues mire, en este caso sacó mi mamá que un premio a nivel me parece que es nacional, aquí en el concurso de Tlaquepaque, que ganó un primer lugar más reconocido. Y pues yo he sacado mis primeros lugares, segundos lugares aquí nacionales, lo que es en Morelia, lo que celebramos lo que es la Feria de la Piña, Pátzcuaro, Noche de Muertos, Uruapan, Domingo de Ramos, y pues hemos participado en la Ciudad de México. Pues mire, lo que más a mí me agrada es pues crear las piezas, crearlas como me lo piden los clientes, darle ¿cómo le explico? Ese agrado que ellos necesitan en las piezas. En dado caso, a veces es muy importante saber esto, que las piezas a veces no dan el tono que a veces los clientes quieren, pero uno como artesano hace lo posible por darle el tono que ellos quieren, la piña que ellos quieren, la dedicación,
y el esfuerzo como uno como artesano que tiene que elaborar. Y pues a mí me da una satisfacción muy, muy grande haber conocido lo que es esto, aprender lo que es la creación de lo que es las piñas de barro. Gracias a mis padres y a mi mamá y pues más que nada a mi abuelita, el legado muy grande que nos ha dejado aquí como los artesanos, no solamente a mí, a toda la comunidad que pues aprendió lo que es la elaboración de las piñas. Pues más que nada que es lo que yo les transmitiría sería que se den cuenta que esto es barro vidriado, o sea, no es una pieza que yo la puedo elaborar como en las fábricas, o sea, no puede quedar perfectamente, pero como le recalqué hace un momento, nosotros hacemos lo posible porque la pieza, o sea, quede tal y como ellos nos lo piden. Hay a veces que me piden tonos que uno no o sea, que es imposible para uno sacarlo, pero si se da cuenta, mi horno funde las piezas a más de 950 grados. Y a veces hay piezas que quedan como con lunarcitos, pero nosotros pues tratamos de que queden igual y hay veces que los clientes dicen, ¿sabes qué? Esa pieza no la quiero. Tiene esto, pero si usted la checa está intacta la pieza. Y a veces a uno como artesano pierde esas piezas. Pero como le comento, uno hace lo posible porque queden tal y como están. Conozcan en la artesanía lo que es las piñas y pues que se den cuenta que pues son piñas hechas a mano, son piezas que son elaboradas con todo el amor como de un artesano y que pues son piezas que no son elaboradas industrialmente, son hechas a mano. Eso es lo que les invito a todas las personas que nos están viendo, que se den cuenta, o sea, a veces. De igual manera los invito a que nos sigan nuestra página oficial, aparecemos como Alfarería Vidriada Alejos, hacemos envíos a toda la República. De igual manera pueden contactarnos en nuestro WhatsApp, vía WhatsApp, mi número es el 351-102-2146, o de igual manera nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, que aparecemos como Alfarería Vidriada Alejos.